Bueno, ¿y cuál es el funcionamiento de las bolsas de aire desde el punto de vista químico? Las bolsas de aire de un vehículo cuentan con un sensor cinemático que detecta el choque y emite una pequeña descarga eléctrica a un detonador que se encuentra junto a un generador de gas. Dicho generador se ubica junto a la bolsa de aire y está lleno de un compuesto químico sólido. El detonador provoca una reacción que hace suficiente gas para poder inflar una bolsa de aire en milésimas de segundo. Son pues la ácida de sodio y los productos son el sodio y el nitrógeno. En la segunda etapa, en la reacción que se muestra aquí, tenemos sodio en estado sólido, nitrato de potasio en estado acuoso y como producto tenemos óxido de potasio en estado sólido, óxido de sodio en estado sólido, nitrógeno en estado gaseoso. Y la segunda reacción lo que hace es que retira el sodio sobrante para producir más nitrógeno gaseoso. Y en la tercera y última etapa tenemos que el óxido de potasio y el óxido de sodio que tenemos en las reacciones anteriores se eliminan para volver a esta reacción menos tóxica. Las bolsas de aire están basadas en reacciones químicas que tienen lugar a velocidades muy altas, tal y como lo requiere la situación. La ácida de sodio contenida en las bolsas de aire, aunque sea estable a temperaturas ordinarias, una vez esta alcanza los 275 grados Celsius, infla la bolsa en menos de 40 milisegundos. Esto impide que el conductor choque con el volante, parabrisas o alguna otra parte del auto, elevando considerablemente sus posibilidades de sobrevivencia. Gracias a esta velocidad de reacción es que se puede salvar vidas. Conviene señalar también que la temperatura necesaria para la descomposición del ácido de sodio se consigue muy rápidamente. Esto debido a que dentro del mecanismo existe una bolita metálica que al momento de la colisión cierra un circuito eléctrico. Este enciende una mezcla de boro nitrato sódico, cuyo calor de reacción es el que produce la descomposición térmica del ácido de sodio. El ácido de sodio es un producto químico estable a temperaturas ordinarias. Aún así es importante mantenerlo a temperaturas bajas, dado que su volatilidad a temperaturas altas es evidente. Es un producto químico que al momento de su descomposición térmica, este puede inflar una bolsa de un volumen considerable en muy poco tiempo, lo que puede resultar muy agresivo. También se debe tomar en cuenta que una vez activada la bolsa de aire, esta se encontrará aún muy caliente, por lo que hay que tener cuidado. Incluso podría haber ciertos compuestos irritantes para la piel, como el hidróxido de sodio. ¿Cuál es la cantidad de energía absorbida o liberada por una bolsa de aire? Cuando se utilizan 61 gramos de ácido de nitrato, que es el promedio para la cantidad necesaria para activar a la bolsa de aire del piloto, según los datos proporcionados por empresas automotrices, podemos obtener la fórmula de la entalpía, o sea, el calor generado, y saber por qué tipo de reacción está presentando en cada caso. Aquí tienen un ejemplo de cómo es la entalpía de la reacción que se hace en una de estas según los 61 grados y vemos que son 25.93 kilojoules, o sea, mayor a cero, significando que es una reacción exotérmica. Ahora, ¿cuál sería la manera de disponer de residuos de bolsa de aire de los autos que dejan funcionamiento para evitar que este tipo de sustancias contaminen el medio ambiente? Por sus componentes de alta peligrosidad, deben disponerse por personal capacitado. En todo caso, nunca se deben de reutilizar, así no se hayan estallado luego de un accidente. Cuando una bolsa de aire ya no es servible o se debe retirar de algún carro, lo primero que se tiene que hacer es estallarse manualmente para evitar accidentes por su gran cantidad de componentes químicos dañinos. La separación de la bolsa de aire surte de acuerdo al material. En este caso, plásticos y aluminios se funden para así ser usados en otras industrias. La parte esencial de la bolsa de aire es necesaria disponerla a gestores ambientales especializados para que así no sean dañinas para otras personas. La cantidad de moles que se necesitan de NaN3 para inflar una bolsa de aire se obtiene de la siguiente manera. De la reacción, eh, tenemos que por 2 moles de NaN3 tenemos 3 moles de 3N2 y tenemos también 2.23 moles de 3N2. Por lo que pusimos que X es igual a 1.486 moles de NaN3. Y aquí en la fórmula pusimos que moles sería igual a molalidad
entre molaridad. Aquí ya la pasamos de esta manera y pusimos que molaridad es igual a 1.486 moles de NaN3 por 65 gramos de NaN3 entre moles de NaN3, por lo que la molaridad dio 96.59 gramos de NaN3. En la parte del copiloto, tenemos que por 2 moles de 2NaN3 tendríamos 3 moles de 3N2, por lo que 3.56 moles serían 5.35 moles de 3N2. Y aquí pusimos que X es igual a 3.56 moles de NaN3. Aquí usamos básicamente la misma fórmula, que molaridad por moles, molalidad es igual a moles por molaridad. Entonces sería 3.56 moles de NaN3 por 65 gramos de NaN3 entre moles de NaN3, por lo que la respuesta nos dio 231.4 gramos de NaN3. Al hacer este reto me di cuenta de que la química va muy relacionada con la vida cotidiana, ya que primero que nada no está enterado de que las bolsas de aire se llevaban de la mano con la química, ya que al activarse las bolsas de aire ocurren reacciones químicas. También podemos ver la química en el día a día, como por ejemplo en las plantas que ocurre la fotosíntesis, en la comida y hasta incluso en el agua potable. Por eso la química es una herramienta muy importante en la vida humana y muy necesaria. Sabía que la química era parte de todo, pero nunca analicé hasta qué punto. Y después de este reto me doy cuenta de cómo la química realmente lo es todo. Cada cosa que vemos en nuestro día a día es un producto de la química. Y no solo las bolsas de aire, también lo ves en cómo cambia el agua si está a diferente temperatura o cómo reacciona la comida si la calientas. Realmente aprendí a saber el porqué de muchas cosas y cómo algo como las bolsas de aire tienen un proceso mucho más complejo del que esperaba, cómo reaccionan diferentes moléculas entre sí con cierta temperatura para que éstas puedan salvar vidas. Son detalles específicos y factores como el volumen necesario, el cual permite un funcionamiento correcto. Me doy cuenta de lo importante que es la química en la vida cotidiana. Bueno, como reflexión podemos observar que la química es muy importante en las reacciones de las bolsas de aire, ya que con lo que hemos aprendido en este curso, podemos observar que la cantidad de ácida que se reacciona en cada una de las bolsas también afecta en el volumen de la bolsa. Para poder realizarlo, utilizamos la ley de gases ideales y observamos en qué momento la reacción es exotérmica, que en este caso es cuando el cambio de entalpía es negativo, y cuando el cambio de entalpía es positivo es endotérmica. También observamos cuando el cambio de entropía es negativo se ordena, y si es positivo se desordena. Las reacciones que se encuentran presentes podemos observar que en los estados de agregación en un principio, en ocasiones al final su estado de agregación es distinto al de cómo pasaron como reactivos, y después en los productos su estado de agregación es diferente. Así como las reacciones que participan en el inflado de las bolsas de aire, podemos observar otras situaciones de la vida cotidiana, como pueden ser los cambios de fase, por ejemplo el agua hirviendo, la combustión en la estufa y cuando se desprende calor en un compuesto, etc. Así hemos visto la química y así podemos observar que la química se encuentra en todos lados. Como reflexión y conclusión general después de estas preguntas y después de este reto, me doy cuenta que la química está presente en todo tipo de datos, en todo tipo de cosas como las que puse algunos ejemplos aquí de digestión, freír un huevo, desde cualquier tipo de cosas como pueden ser esta que acabamos de ver, de todas estas reacciones que consiguen una bolsa de aire en un choque, me abrió la mente para saber que la química está en todo y que cualquier cosa tiene su propia reacción química, de lo más sencillo hasta lo más extravagante. Por eso es que considero un gran aprendizaje gracias a este bloque y fue un gusto saber de química para adelante.